Buenas tardes, Dios te bendiga, Dios te guarde. Amado de Casa de Dios para las Naciones, recibe un fuerte abrazo de tu pastora y amiga. Te amo, te bendigo y doy gracias al Señor por la oportunidad de conectarnos por este medio. De verdad que Dios ha estado dando un ensanchamiento a nuestra visión aún a través de estas herramientas y damos gracias al Señor por la oportunidad, su oportunidad para su pueblo. La palabra nos habla en el libro de Isaías 28-21, nos dice que para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Y así Dios nos ha ido incursionando en toda esta cuestión de servicios online y hoy, bueno, por las razones que ya ustedes saben, estamos en online. Así que aunque hemos orado, quiero tomar unos segundos para orar con usted, allí donde usted está. Soberano Dios, Padre eterno, enos aquí delante de tu presencia, agradecidos por tu amor, por tu bondad, por tus cuidados, porque hasta aquí Dios nos has ayudado, Señor, y hoy queremos oír tu voz. Nos disponemos a recibir todo lo que tú has dispuesto para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, derribo toda altivez, argumento, fortaleza que en las vidas se levante contra tu conocimiento y declaro que nuestras mentes se unen a la tuya. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Declaro cielos abiertos, se abren los cielos, donde está cada hermano, Señor, y lo que tú has dispuesto lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Amado, una de las palabras que el Señor nos compartió al inicio de este año era que era tiempo de construir su casa, de edificar su casa, y hemos estado tocando diferentes temas que están relacionados con lo que es edificar la casa del Señor. Y la casa del Señor son nuestras propias vidas, es la iglesia del Señor, es la obra del Señor, y nuestra vida es obra del Señor también. Así que desde esa premisa quiero invitarle a leer la palabra en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y dice la palabra del Señor así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Hay una palabra, dos palabras que están allí, que son importantes que nosotros la tengamos presente. Y dice, quien nos salvó. Cada uno de los que hoy estamos conectados, hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Y ese encuentro es lo que hizo que ahora seamos hijos de Dios. Y fue lo que nos quitó toda la carga que traíamos por todos nuestros pecados. Fue lo que nos limpió, lo que hizo posible que fuéramos limpios por la sangre del Cordero de Dios. Ese encuentro con Jesús nos salvó. Dice la palabra y llamó con llamamiento santo. Y nos habla que ese llamamiento no fue hecho conforme a porque somos buenos, porque yo soy ingeniero, soy administrador y por eso hago esto. No tiene que ver con eso. Podemos ser administrador, podemos ser ingeniero, podemos ser arqueólogo, médico, maestro. El llamado del Señor no está directamente no está condicionado por la profesión que yo tenga, ¿ok? Sino que dice la palabra del Señor que nos llamó no por nuestras obras, sino que Él lo hizo por pura gracia. Hay un propósito de Dios con nuestras vidas y como compartíamos la vez pasada, de que el Señor nos diseñó antes que estuviéramos en el vientre de nuestra mamá. Dios ya nos había diseñado con un propósito y hemos sido alcanzados con un propósito. En la Biblia nos conseguimos diferentes hombres y mujeres que fueron llamados por Dios, pero también vamos a conseguirnos con diferentes respuestas. Respuestas que cada quien dio al llamado que el Señor le hizo. Vemos la historia de Moisés, Josué, Gedeón, Jeremías, Pablo, y cada quien dio una respuesta diferente. La respuesta que damos a la instrucción, a la comisión que el Señor nos da, va a estar directamente relacionado con nuestra humanidad. Si usted ve la historia de Moisés, coincide con la de los demás porque, bueno, fueron llamados.
pero tiene un curso diferente, ¿no? Y cuando el Señor nos alcanza, leíamos allí en la palabra del Señor que Él nos salvó y llamó con llamamiento santo. Hay propósito con nuestras vidas y somos llamados, ¿verdad?, a responder a ese llamado, a esa comisión, aún en lo sencillo que Dios nos encomienda, somos llamados a ser fieles. Y la palabra del Señor nos dice que si somos fieles en lo poco, en lo mucho Dios nos ha llamado, nos pondrá. Muchas veces esperamos estar en lo mucho sin ser fieles en lo poco. Y debemos empezar siendo fieles en lo poco que vamos conociendo de la palabra del Señor, en los principios de la palabra. La palabra del Señor establece que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo dice allí en Proverbios 1:7. Es imposible, hermano, obedecer si nosotros no tenemos temor a Dios, pues, porque si yo no considero que tengo un Señor, alguien que me manda y que ejerce sobre mí una autoridad, yo simple y llanamente no hago caso, simplemente digo sí o no, y bueno, no me importa quién me esté mandando, simplemente yo decido con mi libre albedrío hacer lo que me da la gana. Somos salvos, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y no se nos quita el libre albedrío. La cuestión está que cuando somos entendidos de quién es nuestro Señor, nosotros rendimos nuestro libre albedrío a los pies de Jesús. Y lo que diga, eso es. Y allí podemos aplicar en nuestras vidas esa palabra que dice que si estamos siendo fieles porque estamos teniendo temor al Señor. Ese es el principio de la sabiduría. Muchas veces buscamos reconocimiento sin entender que es Dios quien nos da el reconocimiento y que el hombre solamente termina honrando lo que Dios da. Lo que el Señor quiere es que usted y yo entendamos nuestra responsabilidad como hijos. Como hijos de Dios tenemos una responsabilidad porque para eso el Señor nos dio una identidad. Allí le coloqué, la hermana Elida les compartió un post donde usted ve una huella y en esa huella ve una cruz. Y eso habla de la identidad que usted recibió cuando usted aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador. Ya usted no es uno más. Y somos usted y yo quienes marcamos esa diferencia en esta tierra. ¿Por qué? Porque somos los hijos del Señor. Cuando usted aceptó a Jesús como su Salvador personal, usted pasó a ser de criatura de Dios, pasó a ser un hijo de Dios. Y el Señor mismo dice en su palabra que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Y eso tenemos que tenerlo claro. Como personas que hemos tenido un encuentro personal con Jesús, la palabra del Señor dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y dice la palabra que al oír a lo menospreciado escogió Dios. Pero ahora Dios nos escogió y nos dio una identidad. Y es esa huella que usted está viendo allí, una identidad, una nueva identidad que viene a nuestras vidas a través de la cruz del Calvario, a través de haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Y eso tenemos que ir internalizando eso y pedirle al Señor que revele esa identidad en nuestras vidas. La identidad que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús no es para que, nos sintamos que, somos los mejores, no. Si el Señor ha dado dones, talentos, capacidades, bendiciones sobre nuestras vidas, es para que seamos esos instrumentos de Él. Entonces, nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios tenemos responsabilidades y tenemos que cubrir esas responsabilidades con diligencia, con diligencia. Usted y yo somos llamados a ser útiles. Los seres humanos somos llamados a ser útiles. Hay un refrán o un proverbio que dice, ¿verdad? Que el que no sirve, entonces no vale la pena que viva. O sea, usted debe vivir para servir. Entonces usted está viviendo. Pero si usted
no sirve, su vida no tiene sentido, más aún en el Señor, más aún en el Señor. Y tenemos que entender que Él nos escogió con llamamiento santo. Hay un propósito de Dios con nuestras vidas y somos llamados a cumplir con ese propósito. Y como seres humanos, como hijos de Dios, somos llamados a servir, a ser útiles. Pero nosotros no somos indispensables, somos útiles. El indispensable es Dios. Él tiene planes para cada uno de nosotros y Él nos ha dado una identidad en Cristo Jesús. En esa nueva identidad que recibimos, a tener ese encuentro personal con Jesús, dice la palabra del Señor que nos hizo sus hijos. Ahora estamos en Cristo. Dice que somos su especial tesoro, somos linaje escogido por Dios. Ahora somos herederos de las promesas de Dios en Abraham. ¿Qué significa eso, pastora? El Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso, nosotros somos herederos de eso también. En nosotros serán benditas todas las naciones de la tierra. En usted y en mí está la capacidad, el potencial de bendecir a otros. Y también dice la palabra del Señor que bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y el Señor, somos herederos de todas esas promesas para nuestras vidas. Somos herederos de Dios, porque si somos hijos de Él, somos herederos de Dios. Fuimos hechos a la imagen de Cristo. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, se inició un proceso en el cual Dios empezó a restaurar a través de la obra del Espíritu Santo y todos los procesos que hemos ido pasando, empezó a restaurar esa imagen en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que somos ciudadanos del cielo, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Somos libres, el Señor nos ha hecho libres, ya no somos esclavos, no es que el pecado nos controla, el temor a la muerte nos tiene aterrorizados, no. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Somos perdonados en Cristo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos nueva criatura y hemos sido aceptados por Dios. Pudiéramos seguir desglosando todas las características de esa nueva identidad que hemos recibido a través del sacrificio que ocurrió en la cruz del Calvario. Pudiéramos desglosar muchísimo, pero el mensaje que el Señor ha querido que les comparta, que les transmita en este tiempo, es que hay una identidad que usted recibió con propósito. Y el Señor quiere que usted lo entienda. Que esa identidad que usted ha recibido como hijo, hija de Dios, que hizo que usted es la luz del mundo, la sal de la tierra, que usted es un especial tesoro, es un embajador, una embajadora de Cristo, que el Señor le da una autoridad. Todo tiene un propósito. Un propósito. Y dice la palabra del Señor, quien nos llamó, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, Él nos diseñó conforme a una visión que Dios tuvo para con nuestras vidas. Y esa visión nunca va a hacer que usted esté sentado, sino que el Señor le va a usar para ser útil, y servir a otros. Aún en sus comienzos, usted puede servir de la manera más sencilla. En lo poco que uno va aprendiendo, va aplicando y se dispone a hacer un yugo con el Señor y ser un instrumento de Él para bendecir a otros. Esa huella que le compartimos allí en el post, es importante que usted se apropie de eso. Hay una nueva identidad que he recibido en Cristo Jesús. Cuando hablamos de las huellas dactilares, esas huellas son únicas. Usted tiene una identidad única que ha recibido en Cristo Jesús, pero tiene un propósito. En usted hay un potencial, hay dones, talentos, capacidades. Usted tiene riquezas que otros no tienen unas bendiciones que otros no tienen, y todo eso forma parte de lo que Dios le ha dado para ser útil a los demás. Todo lo que usted ha recibido,
No solamente que usted sea salvo, sino que hay un propósito de que otras personas puedan conocer a Cristo a través de su vida, que otros puedan ser bendecidos con su vida. Fuimos alcanzados para dar vida. Y el Señor les alcanzó, cuando nos alcanzó, nos dio vida. Y nos ha llamado a andar en santidad y a amarnos unos a otros, a amarnos, no a odiarnos, hermanos. El Señor nos llama a amar al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con todo lo que nosotros entendemos. Ama al Señor con todo. Pero también nos llama, nos hace un llamado a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Usted se ama con malicia, usted se ama con engaño, con hipocresía, con envidia, usted se difama a usted mismo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nosotros somos llamados a mantener ese tipo de relación con nuestros hermanos, con las personas, sin malicia, sin engaño, sin hipocresía, sin envidia, sin difamación, sin maldad. Es verdad, vivimos en un mundo que está bastante turbulento, bastante oscuro. Es verdad, sí, vivimos en ese mundo, es verdad. Es un tiempo duro, pero Dios tiene propósito con tu vida y con nuestras vidas, aún en medio de estos tiempos duros. Los tiempos nunca han sido fáciles, hermanos, y hay que tener claro eso. Dios nos llamó con un propósito y siempre cada llamado que el Señor hace está directamente relacionado con la respuesta de Dios al clamor de un pueblo. Aún en lo más sencillo, el Señor te envía a dar un vaso de agua y es la respuesta del Señor a alguien que tiene sed, porque Dios quiere manifestarse a nuestras vidas. Vamos a retomar un poco lo de los llamados. Hablábamos de 5 personas que aparecen en la Biblia que fueron llamados por Dios. Hay muchos, pero yo me voy a centrar en 5. Uno de ellos es Moisés, el otro es Josué, sigue Gedeón, después vino Jeremías y vamos a culminar con Pablo. Éxodo, capítulo 3, vemos el llamado de Dios a Moisés. Allí en el versículo 10, el Señor le habla y le dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. No voy a centrarme no voy a hacer referencia a todo el contexto, lo que quiero es que veamos cómo el Señor hace un llamado. Y vemos la respuesta que Moisés le dice. Moisés le dijo en el versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y el Señor le respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y cuando vemos toda la conversación que mantiene Moisés con el ángel del Señor, en todo este capítulo vemos que él siguió presentando argumentos de por qué él no podía. Y vemos allí aún en el capítulo 4, versículo 10, y entonces dice así, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y el sordo, al que ve y el ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y vamos a ver cómo el Señor sigue persuadiendo a Moisés. Dios le hace un llamado y aunque después vemos que Moisés le obedece, pero hubieron muchos argumentos, muchas argumentaciones directamente relacionadas ¿con quién? Con la humanidad de Moisés. Así vemos el caso también de Josué y lo vemos allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, vemos que el Señor le hace un llamado a Moisés. En todo el capítulo, usted desde el inicio va a ver cuando el Señor le habla.
Vemos en el versículo 2 del libro de Josué, el Señor le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Y dice en el versículo 9, siguiendo las instrucciones, usted lo va a leer completo allí donde está, pero yo se lo voy a leer de manera muy puntual. Y dice el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y el versículo siguiente, mire lo que dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasar por en medio del campamento y mandar al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis al Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El Señor da una instrucción, 9 versículos dándole una instrucción, y en el 10, ahí nos vemos a Josué respondiendo, simplemente obedeciendo. Una manera de ser diferente a la de Moisés. Moisés, argumento tras argumento. Pero Josué no. Josué dijo, si el Señor me está mandando, yo voy. Una respuesta totalmente diferente. Un hombre que fue llamado por Dios, pero que no cuestionó lo que el Señor le estaba diciendo. Simplemente obedeció. Diferentes contextos, también de guerra, también de situaciones difíciles, pero hay una humanidad diferente. O sea que nuestra humanidad va a incidir directamente en cómo yo respondo al llamado que Dios me está haciendo, a la comisión, a la instrucción que el Señor me está dando. En el libro de Josué, de Jueces, también en el capítulo 6, vemos la historia de cómo Gedeón es llamado en tiempos también de guerra, de crisis, tiempos de nuestra nación, tiempos del mundo entero, crisis. Y ahí vemos al Señor llamando también a Gedeón. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 6 del libro de Jueces, versículo 12, dice así, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y mire cómo le responde Gedeón, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han dicho, que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él volvió a responder, es que es tremendo. Veamos que Moisés empezó con todos sus atenuantes, 2 capítulos largos, y el Señor le hablaba y él decía, sí, pero bueno, lo que pasa es que, wow, Josué le habló al Señor y enseguida obedeció. Gedeón en crisis, el Señor le habla y él le dice, pero ¿por qué me dices a mi varón valiente y esforzado? ¿Por qué yo? Y el Señor le sigue hablando y el Señor le dice, ve, yo voy a ir contigo, yo te respaldo, soy yo quien te estoy enviando. Y vemos a Gedeón diciendo, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y el Señor le vuelve a decir, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¡Wow! Y vemos toda la historia que le invito a leerla y a pasearse. Y wow, uno dice, wow, el Señor dando palabras, afirmando, conociendo nuestra humanidad y ayudándonos a ir más allá para cumplir con esa comisión, con esa misión que el Señor ha determinado para con nuestras vidas, conforme dice su palabra. Leíamos inicialmente que nos llamó y nos dio un propósito, nos salvó, nos dio un llamamiento santo con propósito. Ese llamado tiene una razón de ser. Y vemos allí el Señor persuadiendo a Gedeón, y Gedeón, pero ya un momento, Señor, pero te voy a poner una señal para que me confirme. ¡Wow! Tremendo todo eso. Cómo nuestra humanidad
muchas veces sabotea las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Porque servirle al Señor es una bendición. Porque una de las cosas que el Señor hace cuando nosotros decidimos asumir lo que Dios nos está diciendo y decir, bueno, Señor, vamos, es que Dios honra a los que le honran. Es un privilegio servirle al Señor, aún en lo sencillo, que usted con gozo, con entendimiento de ese vaso de agua, es un privilegio, es una honra, porque nada bueno tenemos nosotros que podamos dar. Lo que damos bueno porque Dios nos lo ha dado. Entonces vemos esa historia de Gedeón respondiendo y diciendo, ya va un momento, Señor. Y el Señor no se cansó, sino que siguió insistiendo hasta llevarlo a lo que el Señor quería. Vemos el caso de Jeremías. El caso de Jeremías es uno de los casos más hermosos. Está allí en Jeremías capítulo 1. El Señor lo llama como profeta y lo dice ahí en capítulo 1, dice así. En el versículo 4 dice la palabra del Señor. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo, Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque estoy contigo, estoy para librarte, dice Jehová. Y viene toda una historia. Pero quiero que nos enfoquemos como el Señor llama a una persona y el Señor le está llamando y le está diciendo y te di como profeta a las naciones y como le dice, no, Señor, te equivocaste. Es que así somos diosados. O sea, decimos, no, Señor, pero eso como que no es conmigo. O sea, yo soy un niño. Y el Señor le dice, no, tú vas a ir. Tú vas a ir. Qué hermoso que el Señor tiene una visión de nosotros, por encima de nosotros. Pero Él nos hizo, Él nos diseñó. Antes que estuviéramos en el vientre de mamá, ya el Señor esta es la misión de Carmen Elena, este es el propósito y para esto la envío. Pero vemos allí también la humanidad de Jeremías diciendo, bueno, Señor, ya un momento. Y cuando usted sigue hurgando en la palabra que la compartíamos la semana pasada, el Señor le decía, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¡Wow! El tipo se estaba creyendo un niño. Y el Señor le dice, sí, pero tú vas a hablar y lo vas a hacer porque yo te doy autoridad del reino. Yo creo que Dios está derramando una unción sobre esta casa para hacer, para construir, para edificar. Y Dios nos ha estado preparando y nos está fundamentando aún más en la palabra para cumplir con ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Aunque te sientas niño, el Señor dice, eres tú y lo vas a hacer. Y vas a colaborar con lo que yo he decidido hacer a través de tu vida. El Señor le dijo a Jeremías, yo estoy contigo para librarte. Dice, no temas delante de ellos. Yo estoy contigo, vale. Yo estoy contigo para librarte. Y Jeremías, guay, Señor, pero yo me siento tan poquito, tan chiquitico. Sí, te doy la autoridad, vas a poder arrancar, destruir, vas a poder edificar, vas a poder plantar, porque mi autoridad está contigo. Porque yo, Jehová, quien hizo los cielos y la tierra, estoy contigo. Y ahí vemos a Jeremías cuestionando el llamado del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Como nuestra humanidad muchas veces nos lleva a detener, a atrasar lo que Dios quiere hacer. Hay gente que dice, no, es que Dios no se atrasa. Sí, nosotros podemos sabotear lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Hay una voluntad perfecta y hay una voluntad permisiva. La permisiva es cuando nos alineamos como hizo Josué. Josué, el Señor mandó y él accionó. La perfecta, perdón. Y la voluntad permisiva es la de Moisés. La de Gedeón, ya un momento, pero está, y ahí va hablando y el Señor va respondiendo, conociendo la humanidad de él y llevándole, y wow, porque el Señor no va a derribar nuestro libre albedrío, sino el Señor quiere que nosotros lo rindamos a él y digamos, Señor, lo que tú digas, como hizo Josué,
Eso es lo que el Señor quiere con nuestras vidas. Entonces vemos que el Señor nos ha llamado con propósito específico, y nuestro último caso es el caso de Pablo, que está allí en la palabra del Señor, en el libro de Hechos, capítulo 9, dice la palabra del Señor en el versículo 1, dice, Saulo, vea esto que es súper hermoso, dice, y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallasen algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Gloria al Señor, gloria a Dios. Ese es el tema de hoy. ¿Y qué tú tienes que hacer? ¿Y qué tienes que hacer tú? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Dice, bueno, pastora, yo voy a las naciones. La palabra nos da un principio. Sé fiel en lo poco y en lo mucho el Señor te va a poner. Pablo no era cualquiera, era un hombre bien preparado, bien entendido, un hombre duro, fuerte, de un temperamento firme, una persona no fácil. Y así que fue el trato del Señor con él. A Moisés le habló, le dio una experiencia diferente. A Gedeón, el Señor mismo estuvo allí hablándole, estar tranquilito. Y así vemos diferentes tipos de encuentros. Pero ¿cómo fue el encuentro con Pablo? Lo tumbó. Lo tumbó, gloria al Señor. Lo tumbó. Qué tremendo todo esto como el Señor hizo con Saulo. Mire cómo dice el versículo 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Gloria al Señor. El Señor lo tumbó. Pero mire lo que hizo el tipo. El hombre apenas cayó, él se llenó de temor. Y enseguida dijo, ¿quién eres, Señor? Él entendió que era alguien de autoridad, porque él era un hombre de autoridad que entendió que se la tenía por encima de él. Y el Señor le habló. Y enseguida él se humilló y dijo, Señor, ¿pero qué quieres que haga? Es lo que Dios quiere de ti y de mí. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Pablo iba con una autoridad apostólica. Dios lo está llamando con una autoridad a abrir camino donde no había. A él fue el que el Señor escogió para predicarle a ¿quién? A los gentiles. Y cuando el Señor más adelante manda a Ananías a hablarle, que era también un discípulo del Señor, lo manda a hablarle a Pablo. Mire, Ananías no quería ir. Mire lo que dice ese mismo capítulo en el versículo 11. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Hay veces que queremos que no esforzarnos, sino hacer lo que donde fluimos con libertad. Pero no, hermano. No, el Señor demanda de nosotros obediencia. Que prestemos atención a lo que el Señor quiere con nuestra vida. Que seamos fieles en lo poco. Y el Señor nos va a llevar mucho más allá. Que resistamos.
Que entendamos que Dios nos escogió no solamente para que estemos bien, sino para que muchos estén bien. Para usar nuestra vida muy por encima del concepto que usted pueda tener de esta realidad que usted ve.